Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias, Aitor, por tus palabras hacia nosotras. Sí que creo que hemos hecho el esfuerzo y la intención desde luego es buena, así que espero que mañana sigáis felicitándonos porque todo haya salido bien. Os voy a presentar al doctor Cholbi, es el encargado de la ponencia inaugural. Y bueno, él es médico adjunto en el Hospital Universitario de Alicante. Entre sus especialidades está la neurorehabilitación infantil, que posiblemente es el campo donde más estás trabajando ahora mismo, la rehabilitación intervencionista en dolor, el dolor miofascial, las lesiones musculoesqueléticas. Además es vicepresidente de la Sociedad Valenciana de Rehabilitación. Y en el campo de las enfermedades raras también ha colaborado, ha participado bastante y ha sido ponente en diferentes reuniones científicas. Esta es su parte académica, profesional, que doy fe por la comida que hemos compartido con él, que le entusiasma y lo vive muy fuerte. Pero luego hay otra faceta que es la artística que tiene, que es pianista, y esa parte le gusta, no sé si más, pero sí que la transmite también con muchísimo entusiasmo. Y ha logrado unirlas un poquito las dos, haciendo diferentes conciertos benéficos que le permiten eso, unir esas dos pasiones y estar en el campo de las enfermedades y en el campo del piano que tanto le gusta. Y nosotras esperamos muchísimo. ¿Sí? Así que adelante, adelante. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias, Sonia. Gracias, Aitor, y bueno, gracias a todo el comité organizador que me ha invitado. Estoy orgulloso y abrumado de poder estar aquí esta tarde con vosotros. Es un placer poder hablar de algo que me apasiona, como es la medicina. Yo siempre me preguntan, ¿hay que tener una sensibilidad especial para tratar enfermos con enfermedades raras? Yo creo que si nos gusta el mundo sanitario, si nos gusta la medicina, si nos gustan los pacientes y por eso nos dedicamos a ellos, no hay que tener ninguna sensibilidad especial. Ya te lo transmiten directamente. O sea, el mejor beneficio y el mejor fruto de tu trabajo es poder encontrar ese beneficio de la persona que tienes enfrente. Si me dais hoy este pie de micro para poder hablar de las enfermedades raras y poder hablar especialmente de las neuromusculares que nos toca esta tarde y aportar algún granito de arena y sobre todo que me preguntéis mucho. Son las 4 y me han puesto 1 hora y media de hablar. No voy a hablar 1 hora y media por vuestro bien y por el mío, pero sí quiero que estemos aquí todo el tiempo que haga falta para que me preguntéis, para que aprendamos, para que yo aprenda de vosotros y vosotros de mí, porque fundamentalmente en mis años de experiencia aprendo mucho de los pacientes y esto es un poco la visión que quiero dar. Es una conferencia inaugural, no os voy a hablar de neurotransmisores, no os preocupéis, os voy a hablar de un poco la integración. Quiero agradecer, igual que Aitor agradecía a su equipo, yo quiero agradecer a mi equipo. O sea, quiero agradecer a mis neuropsicólogas, a mis terapeutas ocupacionales, a las logopedas, porque todas ellas me han dado, es que son chicas, me han dado toda esa oportunidad de aprender mucho más en mi especialidad. Los médicos a veces somos gente que estudiamos un montón y que nos centramos solo en algo. El poder estar relacionado con otros especialistas, con gente que además tiene el mismo más ímpetu que tú a la hora de tratar a los pacientes, porque además es quien comparte día a día a esos pacientes, eso yo creo que es algo que me ha enriquecido y que yo espero intentar integrarlo. Empezamos. El tema de la música yo creo que también ayuda a la sensibilidad, después hablamos de música, todo lo que queráis. Bueno, en la charla la voy a dividir un poco en estos pasos. Una introducción a la enfermedad neuromuscular, algo somero y algo generalista. Después el papel de la rehabilitación entendida como una integración de diferentes especialidades y para eso pues traeré un caso clínico y hablaré durante la charla de diferentes pacientes o diferentes casos para que podamos ejemplificar y podamos darnos cuenta de qué es lo que ocurre y qué es lo que nosotros ganamos con un paciente de una enfermedad neuromuscular. Después hablaremos de la evaluación física del paciente con enfermedad neuromuscular, algo básico para que os sirva también para vuestra práctica diaria, de la enfermedad y el ejercicio, una pinceladita sobre la terapia ocupacional y después algo sobre la comunicación entre el profesional y las consideraciones finales, el profesional y los pacientes, algo que me interesa y que creo que debemos de trabajar. Hay estudiantes, claro, es un foro
bastante heterogéneo. Tenemos estudiantes, tendremos pacientes, tenemos familias que nos están escuchando también a través del streaming. Entonces, bueno, voy a intentar integrar todas estas cosas. Para empezar, quiero hacer referencia a nuestro hospital, el Hospital de Alicante. Forma parte del Registro Español de Enfermedades Neuromusculares. Hay un registro en el que forman 29 hospitales a nivel de toda la red nacional. ¿Para qué sirve un registro? Bueno, pues los objetivos del registro son que registremos pacientes, ¿vale? Que cada paciente tenga una entidad. Ese paciente puede tener un diagnóstico y lo más importante es que muchos de ellos no tienen diagnóstico. Es lo que siempre se enfrenta a la enfermedad rara, la enfermedad poco prevalente, ¿no? Esa falta de diagnóstico. Pues aquí registraremos pacientes con o sin diagnóstico de enfermedad neuromuscular en España. ¿Qué nos permite todo ese banco de pacientes? Más de 5.000 pacientes están en estos estudios. Investigar nuevos genes, biomarcadores, patrones de neuroimagen que nos puedan ayudar a mejorar el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes. También permite que esas muestras para la investigación estén disponibles en los diferentes centros y hospitales que forman parte de esta red. Y ese registro nos sirve toda esa información como una herramienta de seleccionar pacientes para ensayos clínicos. Ahora mismo tenemos 10 ensayos clínicos puestos en marcha, bueno, tienen todos los hospitales, solo sobre enfermedades neuromusculares. Estos estudios nos permitirán desarrollar algoritmos diagnósticos y utilizaremos toda esa información clínica, toda esa información de imagen, todos los datos de laboratorio de la experiencia de 29 centros para tratar a nuestros pacientes. Estos son los pacientes que ahora mismo están en el registro y los hemos integrado por patologías, donde las enfermedades distróficas musculares, las miopatías son las más frecuentes, seguidas de la miastenia gravis, neuropatías hereditarias o la ELA. Todos estos pacientes dentro de la enfermedad neuromuscular, fundamentalmente las miopatías. El registro de las enfermedades neuromusculares y la clasificación siempre es compleja. Cuando me he puesto a estudiar todos los artículos, todas las clasificaciones, hay variedad de clasificaciones. Clasificaciones por origen genético, clasificaciones por causa, clasificaciones por síntomas. Esta es la básica, las de 12 clasificaciones de enfermedades neuromusculares, ¿vale? Las distrofias, miopatías, miotonías, parálisis periódicas familiares, enfermedades. Pero yo he querido integrar todo esto como un cuadro sindrómico, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros podamos agrupar esas enfermedades dependiendo de los síntomas y del síndrome que ocasionan. Y en esa idea he intentado diferenciar entre las enfermedades neuromusculares infantiles, donde la atrofia muscular espinal sería el ejemplo de ella, la neuropatía, la enfermedad neuromuscular por motora proximal, donde las miopatías serían ese ejemplo de ellas, la sensitivo-motora distal, donde las polineuropatías serían el ejemplo, las sensitivo-atáxicas, donde el Friedreich, y las rápidamente progresivas, donde sería la ELA. Es decir, si nosotros podemos agrupar dependiendo de los síntomas más afectados en síndromes, la gente lo entenderá mejor, los pacientes lo entenderán mejor y después a nivel médico, a nivel profesional, nosotros podemos tratarlos dependiendo de estos síntomas. La enfermedad neuromuscular finalmente, ¿qué es? Es la afectación de la unidad motora en diferentes puntos, desde la médula hasta el músculo. Y dependiendo de dónde está afectado ese punto, tendremos ese nivel de patología y esa sintomatología. Por ejemplo, la asta anterior de la médula, como veis en la imagen, afectaría en la atrofia muscular espinal. Hay 150 enfermedades neuromusculares. Voy simplemente a nombrar ejemplos de algunas que son las más conocidas para que todos nos podamos hacer una idea y para poder visibilizarlo mejor. Las enfermedades de nervio periférico, que serían las neuropatías, las de placa motora es donde se produce el intercambio de neurotransmisores para la contracción del músculo, donde estaría la miastenia gravis, y las que afectan directamente al músculo, la pérdida de miofibrinas, que serían las distrofias y las miopatías. Para entender un poco cuál es el circuito y cuáles son las localizaciones de la enfermedad neuromuscular. Y ahora venimos, claro, múltiples causas. Hay múltiples causas y la mayoría desconocidas. No hay un motivo real que explique esas enfermedades. Hay muchísimos estudios ahora mismo y ahora ya hay mucha descripción de genes, hay mucha descripción anatomopatológica de las lesiones que se ocurren, pero bueno, no tenemos motivos que
que nos digan, y estamos en estudio de todas estas patologías. La combinación de factores, fundamentalmente en los estudios clínicos, es donde se ha visto que se puede hacer más hincapié en esa combinación de factores extrínsecos e intrínsecos. Por eso la biología intrínseca de cada paciente y el contexto que lo rodea es fundamentalmente esa base en la que nos centraremos y se centrarán los investigadores para tratar la enfermedad neuromuscular. Lo que sí que podemos hablar, y eso lo saben mucho los terapeutas, es de síntomas comunes. El síntoma más común y más frecuente en la enfermedad neuromuscular es la paresia, es decir, la pérdida de fuerza. La paresia cambia mucho dependiendo del grado de localización, de la severidad y de la evolución de la enfermedad, pero es uno de los síntomas comunes que siempre evaluaremos a la hora de modificar y de pautar el tratamiento. Hay diferentes fases a lo largo de las enfermedades neuromusculares. Esas son las fases que tenemos que conocer para afrontar el tratamiento. Esa paresia lleva muchas veces a la atrofia por desuso. La atrofia es la pérdida de masa muscular y esa pérdida de masa muscular puede ser debida por la propia enfermedad, pero también por los factores que están relacionados con esa pérdida de fuerza. Muchas veces hay un abandono de la actividad física ante el diagnóstico de enfermedad neuromuscular. Vais a tener bastante matraca durante estos 2 días con esto. No hay que perder la actividad física no se puede paralizar y muchas veces esa paralización de la actividad física por el diagnóstico es lo que produce esa atrofia por desuso que después dará muchas más complicaciones. Las alteraciones de la marcha, la terapia ocupacional, la fisioterapia, se focaliza en preservar la marcha el máximo tiempo posible y después, bueno, otros síntomas comunes son las deformidades articulares que ocasionan, las alteraciones raquídeas, muy importante, la valoración del raquis, eso lo saben mucho los fisioterapeutas, y toda la preservación del tono muscular en raquis, las alteraciones respiratorias, que ahora hablará luego nuestro compañero, y después la prevención de las caídas, la prevención de las fracturas, y el dolor. El dolor es algo que yo le doy mucha importancia en la consulta cuando me viene un paciente que tiene dolor en la consulta, porque ese dolor puede limitar después la actividad que vaya a hacer ese paciente. Eso ahora lo hablaremos. Y entonces, si limitas la actividad por el dolor, si tú puedes tratar el dolor, estás preservando la función. Las alteraciones de lenguaje y nutrición, que también nos hablarán mañana en otra charla. Y después, la dependencia, ¿vale? La ayuda a la dependencia. Eso es algo de lo que... O sea, es decir, vamos a tratar todos estos síntomas comunes desde una manera global, ¿vale? Para evitar la dependencia, pero cuando la dependencia está ahí, saber también cómo tratarla. Vale. Yo, sobre todo en mi hospital, veo enfermedad neurológica infantil. Entonces, las enfermedades neuromusculares de inicio de la infancia tienen una serie de particularidades, pero que yo creo que se pueden generalizar después al público adulto. En general es de origen genético, igual que la mayoría de las enfermedades neuromusculares. El niño, hay una parte buena que tiene, que es que hay una mayor capacidad funcional inicial. Nosotros seguimos en el proceso de desarrollo motor al niño desde el principio del diagnóstico hasta la adquisición de todos los patrones motores que pueda alcanzar ese niño. Ese es un proceso dinámico y progresivo, es decir, nosotros tenemos consultas bastante frecuentes, cada 2 meses nos viene el niño a la consulta para que podamos organizar y programar todo el desarrollo motor que tendrá después. Pero el proceso dinámico y progresivo también afecta al adulto. Un adulto siempre está en dinamismo. Eso es lo que a mí me gustaría después comentar también en el tema de la neuroplasticidad con la terapeuta ocupacional. El tratamiento sintomático y precoz de las complicaciones. Tenemos que ser precoces a la hora de observar y de darnos cuenta de cuáles son los déficits que tienen los pacientes, para poder atajar los déficits en el momento en el que aparecen, para poder tratarlo, para poder trabajar con ese déficit. Vale, ¿la rehabilitación qué es? Bueno, esto es el texto que dice la especialidad. La rehabilitación es la especialidad médica a la que concierne evaluación, prevenir, diagnosticar y tratar la discapacidad, ¿vale? Es de lo que estamos hablando esta tarde y lo que hablaremos mañana. Está encaminado a mantener o a devolver el mayor grado de capacidad funcional o de independencia posible. Esto suena muy bonito, pero para ejemplificarlo mejor, os he traído un caso clínico, porque lo importante son los pacientes reales, ¿vale? Esto es lo que tenemos todos los días y los que nos vienen a la consulta. Entonces, bueno, os cuento un caso de un paciente que tuvimos en la consulta de 37 años, con un diagnóstico de esclerosis lateral primaria,
y que empieza con alteraciones en la marcha. Una persona no demasiado afectada y que de repente empieza con alteraciones en la marcha. En la exploración vemos que hay una hiperreflexia, hay una espasticidad en miembros inferiores y hay una torpeza de piernas, pero sin una afectación sensitiva. Entonces, lo diagnosticamos de espasticidad en miembros inferiores y esa espasticidad inicialmente la tratamos pues, con fármacos, con el tetrazepam. Se reduce la misma, pero el tetrazepam es un relajante muscular, lo que hace es asociar una debilidad generalizada que imposibilitaba la bipedestación. Es decir, un paciente deambulante empieza con espasticidad y pierde esa capacidad de deambulación. Con lo cual, cuando viene a la consulta la primera vez, viene con 2 bastones en la marcha, con caídas frecuentes, riesgo de fracturas, y realmente viene con una silla de ruedas para marcha por exteriores. Hacemos una exploración del balance muscular, ahora después os contaré los numeritos estos, de 3,4/5, hay un Ashford de 2, que es el grado de espasticidad en el tríceps ural, y los reflejos están exaltados en miembros inferiores, con un clonus, que es inagotable, y unos reflejos extensores. No pudimos realizar ni siquiera el test de la marcha porque no era capaz de caminar durante 10 metros, y esto había ocurrido en los últimos 2 meses. El lioresal, junto con que es el baclofeno que todos conocemos, y la fisioterapia no había sido efectivo porque no había tolerado los efectos secundarios del fármaco, lo cual no mejoró al final la funcionalidad de la marcha. Vale, pues ¿qué hacemos en rehabilitación? Vale, tenemos un problema de reciente aparición que es la espasticidad de miembros inferiores. Entonces ahí lo que tenemos que utilizar es la inyección local de toxina botulínica, que mucha gente le da miedo porque hay una disminución de la actividad motora, pero en este caso, pinchada en sólidos y gemelos, más el tratamiento de fisioterapia, de estiramientos y tonificación muscular y el control del equilibrio y la reeducación de la marcha, nos permitieron que un mes después de esa inyección el paciente volviera a caminar de manera independiente. Mejoró la espasticidad. Es decir, tenemos un síntoma de reciente aparición y que podemos tratar. Ahí está el papel de la rehabilitación, la integración y el diagnóstico precoz. Secundariamente, fue caminando por un bastón por interiores, 2 bastones por exteriores, las caídas fueron disminuyendo, el paciente se sentía más seguro, el balance muscular mejoró y pudimos hacerles los test de la marcha. En la actualidad, la importancia de la valoración del síntoma, ¿no? Simplemente hacemos inyecciones de miembros inferiores cada 4 meses, el paciente recibe un tratamiento de fisioterapia domiciliario, es decir, una vez cada 15 días va al fisio a casa para repasar los patrones que ha aprendido y después él realiza sus ejercicios y él hace todos sus estiramientos. Entonces, gracias a esto nos ha permitido mantener esas actividades y esa sociabilización que tenía previo a la aparición de la espasticidad. La esclerosis lateral tendrá sus fases, pero en estos momentos la espasticidad la podemos frenar. He hablado de la espasticidad, pero es que podría haberos puesto un ejemplo mucho más simple, como por ejemplo una fascitis plantar, un espolón calcáneo. Al alterar la enfermedad, el curso de la marcha, muchas veces nos encontramos con dolores musculoesqueléticos. Quizás un espolón hace que una persona deje de caminar. Podemos tratar el espolón, ¿no? Pues esa es un poco la idea, ¿no? Cuando aparece el síntoma, tratar ese síntoma. Y ahora ya os hablo, la rehabilitación en el ámbito sanitario. Es necesario, ya lo hemos focalizado, que seamos todo un equipo. El equipo es el médico rehabilitador, el equipo es el fisioterapeuta, que trabajará especialmente en el neuromuscular con el tema del trabajo respiratorio, las rigideces articulares, aumentar la tonificación del músculo y la reeducación en coordinación, equilibrio de la marcha y las técnicas de neurofacilitación. Equipo es el terapeuta ocupacional, donde después ya le dedico un apartado a él, donde trabajaremos sobre todo la autonomía personal, que es el eje de estas charlas. La foniatra o logopeda, un técnico ortopédico, porque las órtesis es algo que tampoco voy a hablar porque si no nos alargaremos muchísimo, pero el tema de las órtesis es muy interesante y nosotros tenemos que dominarlo, tanto el fisioterapeuta como la terapeuta ocupacional, con lo cual la relación con algún técnico ortopédico siempre es interesante, pero también el trabajador social para que asesore al paciente y a las familias en los recursos que hay comunitarios y en la adaptación del entorno. Y el psicólogo, no me olvido de los psicólogos y también de los enfermeros que también forman parte de una globalidad.
La rehabilitación comunitaria, ese es un concepto que sí que quería traer aquí, porque, claro, cada provincia, y esto está bien, porque venimos cada uno de un sitio. Entonces yo vengo desde Alicante, no conozco cómo se hacen las cosas en Burgos, también será diferente de cómo se hacen en Madrid, pero la rehabilitación comunitaria, que sí que tengo experiencia, que es en Andalucía, que es donde también he estado yo en formación, la realizan, es el desarrollo del entorno del propio paciente. Es decir, no podemos quedarnos en los centros donde se hace la rehabilitación. No podemos simplemente pensar que el ámbito de nuestra consulta y de nuestro gimnasio es el ámbito donde se puede hacer la rehabilitación, porque el paciente después tiene una casa, tiene una familia y tiene algo donde, o sea, un espacio donde tiene que vivir, un espacio social. Entonces, la rehabilitación comunitaria, bueno, es la que se desarrolla en el entorno del propio paciente. Esto nos permitirá ahorrar gastos de recursos y haremos partícipe a la familia. Un paciente con una enfermedad rara, sin la participación de la familia, y eso lo sabéis, es la mitad del paciente. En los objetivos de la rehabilitación. Bueno, los objetivos son claros. Mejorar, mantener la fuerza y de esta forma retardar la pérdida de la misma. Evitar acortamientos, rigideces musculares, mantener rangos articulares, prevenir las deformidades e intentar conseguir el máximo grado de independencia funcional. Esto es algo que los enfermos con enfermedades neuromusculares lo conocen bien. Una pequeña dependencia funcional, una pequeña pérdida en algo les supone una gran pérdida para ellos. Quizás nosotros vemos simplemente un déficit de balance muscular, pero ellos ven una gran pérdida. Entonces, intentar mantener esa dependencia funcional en pequeñas, o sea, adaptando órtesis, tratando con fármacos al doctor, tratando con rehabilitación intervencionista, creo que es algo que nos puede servir mucho. Y fomentar, y facilitar y alargar la deambulación para evitar las complicaciones de la sedestación. He estado haciendo estudios y la autonomía personal no es algo que lleve 20 años haciéndose. Hace unos años había estudios en los que se intentaba ver si era realmente provechoso dedicar recursos a la rehabilitación, estudios en americanos, a la rehabilitación de pacientes con enfermedades neuromusculares, si realmente era útil y provechoso. Se vio que la prevención de la discapacidad, la prevención de las secuelas y de las complicaciones era mucho más barato que no tratar a estos enfermos. ¿Vale? Así que esto está perfectamente demostrado. Tenemos que actuar en la prevención. Por cómo va a salir un programa y cuál va a ser el éxito del programa rehabilitador. ¿Cuáles son los factores que dependen del éxito del programa rehabilitador? Desde luego, el curso de la enfermedad. Cada una de las enfermedades neuromusculares, de las 150 que hay, tiene un curso diferente. La educación del paciente, de la familia y de los profesionales que lo tratan en la evolución de la enfermedad es fundamental. El inicio del tratamiento en momentos apropiados. Ya he hablado de la precocidad del tratamiento. La accesibilidad al tratamiento, eso lo sabemos bien. Son pacientes que generalmente tienen dificultad en acceder al tratamiento. Le dices, sí, yo le voy a poner a usted que venga a rehabilitación, le voy a poner que venga usted al fisio, pero tiene que venir usted. Esa accesibilidad al tratamiento muchas veces hace que los pacientes abandonen las terapias o abandonen las intervenciones terapéuticas. Y después crear un equipo cualificado que sea sensible y que conozca bien el desarrollo de las enfermedades, que conozca lo que es la fatiga, que conozca los ejercicios y el deporte que se puede hacer en enfermedades y dependiendo de cada enfermedad, conozca los patrones de contractura del músculo y el estado del hueso y cardiovascular del paciente a la hora de programar los mejores tratamientos. El paciente tiene que estar motivado. Tenemos que encontrar también la motivación en esos pacientes. ¿Cómo se encuentra esa motivación? Creando objetivos razonables, que sean asequibles, que importen al paciente y que después también estén relacionados con su ocio y con su placer. Conocer el momento del día adecuado, intentar no interferir con otras actividades que pueden ser de ocio, es decir, no vamos a programarle una rehabilitación a lo mejor en el momento en el que él tiene el momento del aseo, el momento de la ducha, el momento del ocio con los amigos o el de la relación con los familiares. Entonces, el momento del día en el que programaremos las terapias o las intervenciones tiene que estar relacionado con el de menor fatiga. Debemos de ajustar la frecuencia y la duración de las sesiones a lo largo de la evolución de la enfermedad. No es algo que podamos marcar ahora y dentro de un año
cambiar, no. Tenemos que ver al paciente en periodos cortos de tiempo para programar esa frecuencia y esa duración de las sesiones. También la duración del manejo rehabilitador. El manejo rehabilitador tiene que ser a largo plazo. Es decir, nosotros cuando tenemos un enfermo de enfermedad neuromuscular decimos que ya se nos queda dentro de la familia, porque vamos a hacer un seguimiento a largo plazo de ese paciente siempre. Y la comunicación entre especialistas. Esto es algo que también es fundamental. Es muy importante que yo pueda hablar con la terapeuta ocupacional, que pueda hablar con el fisio, que pueda hablar con el neurólogo, con el neuropediatra, porque si no, lo que damos es una sensación de aislamiento. Es decir, cada uno me dice algo, el traumatólogo ha ido y me ha dicho que me tengo que operar, pero después el rehabilitador me ha dicho que es mejor que no me opere, pero después la fisioterapeuta me ha dicho que es que la rehabilitación no está funcionando. Esta sensación no podemos transmitirla y es algo que debemos de cuidar. Bueno, os hablo directamente, pasamos ya a la evaluación del paciente, la evaluación física. Esto sobre todo para los profesionales sanitarios. La evaluación de la función. La función, como os he dicho, la paresia es el síntoma princeps de la enfermedad neuromuscular. La fuerza muscular y la resistencia es algo que valoraremos. Su grado de pérdida, la distribución de debilidad, es decir, cuáles son los músculos afectados principalmente, y saber cuál es la fuerza necesaria para realizar una actividad. Después, valorar las deformidades ortopédicas que ya se han instaurado o que están en proceso de instauración. Es decir, cuando un niño empieza con un pie en equino, tenemos que frenar ese pie en equino, porque si no después será muy difícil conseguir que la deambulación persista. Valorar la disfunción cardiopulmonar, que de eso ya os hablará mi compañero después, y la disfunción cognitiva. Es muy importante el grado de cognición que tiene el paciente a la hora de programar y de hacerlo partícipe de los programas de rehabilitación que va a estar. Para eso hay un montón de escalas, hay unas escalas de la función de las cuales no os voy a hablar ahora, pero si alguien está interesado se las pasaré. Hay escalas pediátricas, escalas de motores, escalas de función y escalas de funcionalidad. En la evaluación física, para los estudiantes de fisio que haya sobre todo por aquí, hay que hacer un análisis global de la evaluación física. Pensad que hay que mirar al paciente. Si nosotros no identificamos los déficits que tiene un paciente a nivel muscular, a nivel motor, es muy difícil que nosotros podamos programar un tratamiento que sea efectivo. Con lo cual, hay que valorar si hay dolor, hay que valorar cada una de las articulaciones por si hay hinchazón, balance articular, es decir, el movimiento articular, cuál es el trofismo del músculo, cuál es la fuerza de cada músculo por grupos musculares, ver si hay una buena estabilidad articular, si los ejes están alineados. Un buen estudio biomecánico del paciente nos va a permitir prevenir las secuelas, prevenir las lesiones que puedan ocasionar un desequilibrio mecánico. Y después la propiocepción. Es fundamental saber qué grado de propiocepción tiene ese paciente. Tenemos enfermedades neuromusculares muy diferenciadas. Tenemos una ataxia de Friedreich, por ejemplo, donde tenemos una afectación de la propiocepción, y tenemos una AME donde no está afectada. Tenemos que saber esa particularidad de cada una de las enfermedades. Es muy importante, ya lo he comentado antes, la deformidad del raquis. ¿Por qué? Porque está asociada a la morbimortalidad de los pacientes. O sea, sobre todo en la edad infantil hay un desarrollo de una escoliosis, en las hipotonias fundamentalmente. Tenemos que saber cuál es el momento en el que hay que trabajar la fuerza muscular y cuál es el momento también de indicar una cirugía en el caso de que la cirugía esté indicada. No hay que tenerle miedo a la cirugía del raquis porque nos va a dar, yo soy rehabilitador y no soy traumatólogo, pero nos va a dar muchísima estabilidad en la columna, nos va a prevenir complicaciones cardiorrespiratorias, que después será mucho más difícil, y nos va a mejorar generalmente la sedestación y el dolor en pacientes con escoliosis. ¿Vale? Para eso, bueno, valoraremos también la normalidad de la marcha, valoraremos cuál es el apoyo del pie, qué tipo de pie tenemos, qué rodilla tenemos, cómo hace la marcha. Hay que hacer caminar siempre a los pacientes para saber cómo están caminando. Entonces tú valorarás cómo está caminando y tienes que valorar cómo se está apoyando para prescribir las órtesis necesarias o para trabajar con el fisioterapeuta cuáles son los desequilibrios principales. ¿Vale? Para eso hacemos estudios siempre del pie y en caso necesario aplicamos órtesis. La valoración de la fuerza, ya muchos lo sabréis, los que os dedicáis a esto sabréis que está la escala de Daniels del 0 al 5, con la graduación de la movilidad
donde 0 es ninguna respuesta muscular y donde 5 es la máxima respuesta muscular contra resistencia. Esto lo valoraremos siempre en los diferentes grupos musculares y en cada consulta para ejemplificar el grado de pérdida de esa función muscular. Ahora mismo están muy de moda también los dinamómetros portátiles, que es la valoración de la fuerza por grupo muscular mediante un aparatito, y después hay test de fuerza que se utilizan también en las consultas. La fatiga. La fatiga es algo que también está frecuentemente asociado a la enfermedad neuromuscular. Es importante conocer algo de la fatiga. Sensación de cansancio y dificultad para iniciar una actividad física o mental. Aquí quiero diferenciar entre fatigabilidad y fatiga. La fatigabilidad es aquella sensación de aquella característica del músculo cuando lo sometemos a un estrés. Es decir, cuando nosotros organizamos un ejercicio, un entrenamiento muscular, ese músculo a la 10ª repetición se fatiga. Eso tenemos que tenerlo identificado en los músculos para la hora de programar el tratamiento. Esa es la fatigabilidad del músculo. Después la fatiga es esa sensación de cansancio. Hay diferentes escalas que miden todo esto y después podemos hablar de fatiga periférica o neuromuscular y fatiga central. La fatiga periférica, la que afecta al músculo, que os estaba contando, es la incapacidad de mantener ese potencial de acción. El músculo funciona y se contrae porque hay un potencial de acción, hay una contracción del músculo. La mayoría de las enfermedades con distrofia muscular, con miopatías, afectan a ese potencial de acción del músculo. Esa fatiga periférica neuromuscular depende de la duración del entrenamiento, por eso es importante que lo conozcamos, de la intensidad del entrenamiento, y muchas veces se relaciona con los niveles de glucógeno que están en el músculo y por la cantidad de fibras que se pierden. En la distrofia muscular sabéis que se pierde la miofibrina y se convierten en células grasas. Depende también de la fase de la enfermedad, eso tenemos que conocerle ahora a la hora de programar también el tratamiento y el entrenamiento. Y después tenemos una fatiga central, en la que hay una alteración del sistema nervioso central y a partir de la cual podemos trabajar por métodos de terapia ocupacional, de estímulos, por medio de la neuropsicología podemos trabajar toda esa fatiga central, es decir, los estímulos que puedan cambiar los engramas cerebrales que tenemos. Si os perdéis mucho, me queréis interrumpir, podéis interrumpirme, que si no... Después, la fatiga central se produce por una alteración de algunos de los neurotransmisores que ocurren a nivel central, ¿vale? Están las diferentes, lo habéis comprendido, ¿verdad? La parte periférica neuromuscular, donde hay un intercambio de neurotransmisores a nivel del músculo, y la fatiga central aparte. El tratamiento será diferente. ¿De qué podemos servirnos? Cosas prácticas a la hora de programar un tratamiento cuando tenemos un paciente con fatiga. Generalmente, en la miastenia gravis, por ejemplo, es la enfermedad neuromuscular princeps en la que se quejan de fatiga, empeora al final del día, con lo cual programaremos el ejercicio y las terapias que vaya a tener el paciente por la mañana. Tenemos que evitar ambientes u horas de calor, porque el calor empeora la fatiga. La alteración de la debilidad, la afectación de la debilidad muscular. Nosotros trabajaremos en equilibrio. Ante un paciente con fatiga y con déficit de propiocepción es fundamental que trabajemos esos sistemas de propiocepción. ¿Por qué? Porque también nos prevendrá la caída y la relación con la osteoporosis. No olvidemos la osteoporosis. No sé si hay gente que trabaja el hueso aquí, pero la osteoporosis es algo que aparece por el desuso. Si nosotros no utilizamos el músculo, perdemos calcio en los huesos y eso produce fracturas. ¿Qué pasa? Con un paciente que tiene un equilibrio de la marcha muy precario y que lo hemos visto tradicionalmente en la poliomielitis. La poliomielitis son pacientes que afortunadamente cada vez quedan menos, pero que tenemos también en consultas con una gran afectación muscular y que han aprendido a caminar y que mantienen la marcha con escaso número de músculos. Cuando hay una fractura, y a esto viene el caso, perdemos ese equilibrio en que los músculos hacen que nosotros podamos caminar. Evitar la fractura es fundamental en los pacientes con enfermedades neuromusculares, porque una fractura nos va a alterar el equilibrio y nos va a alterar también la capacidad de la marcha. Bueno, y el tema del dolor lo hablamos ahora mismo. La evaluación del dolor. A mí me importa mucho el dolor de mis pacientes y no hay que menospreciarlo. Un paciente que te viene a la consulta y te dice: tengo un dolor de reciente aparición o tengo un dolor crónico que me imposibilita hacer estas cosas.
Muchas veces decimos, eso es por la enfermedad, eso es porque el músculo está débil y por eso tenemos dolor. Pero no, el dolor puede ser de muchas características. El dolor, aquí lo vemos, tenemos un dolor nociceptivo, un dolor neuropático. Generalmente, afectando a la enfermedad neuromuscular, siempre se ha hablado del dolor neuropático, el dolor que se desencadena por una lesión o disfunción del sistema nervioso periférico central. Vale, enfermedad neuromuscular, dolor neuropático. Pero no olvidemos que los enfermos neuromusculares también pueden tener dolores osteoarticulares, también pueden tener artrosis, y también se pueden hacer mayores tener artrosis, también pueden tener un problema de rodilla, también pueden tener una alteración de una pierna más larga que la otra. Ese es el dolor nociceptivo, con lo cual tenemos que abordar el dolor en nuestros pacientes como un dolor mixto, en el cual tendremos que evaluar el dolor desde esas tres características, desde esos tres abordajes, un dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor mixto. Se ha hecho una muestra con 43.000 pacientes en las que un 20% tenían dolor crónico. De ese dolor crónico, un 34% padecían dolor crónico grave y un 46% el dolor era de manera constante. Con lo cual, el dolor crónico de nuestros pacientes puede repercutir en la función que ellos tengan. Preguntad a vuestros pacientes si tienen dolor, dónde tienen dolor y si podemos aliviar ese dolor, porque si aliviamos ese dolor, seguramente mejore también la funcionalidad de ese paciente. Es muy interesante el abordaje del dolor en la enfermedad neuromuscular, así que no lo dejéis pasar. Y después también quiero comentaros que nosotros en nuestro hospital y cada vez más en el mundo de la rehabilitación hay nuevas técnicas intervencionistas que utilizamos para tratar a nuestros pacientes. La aparición de la ecografía en el mundo de la rehabilitación ha modificado porque nos permite ver, valorar, medir el músculo de los enfermos. Esa ultrasonografía, esa ecografía nos permite, por ejemplo, hacer las inyecciones de toxina botulínica que os he traído en el caso de la espasticidad, y también la utilización de la medicina regenerativa con los factores de crecimiento, con el plasma rico en plaquetas y con las células madre que se dicen, que bueno, eso es el tema de otra charla. Porque vamos, esta charla, si nos focalizáramos solo en una parcela, podríamos estar una hora hablando de cada parcela. Así que voy a intentar hacerlo global. ¿Vale? La medicina regenerativa, la utilización de factores de crecimiento, está modificando algunos cursos de enfermedad, en algunos casos de enfermedad neuromuscular. Y hay muchísima investigación en esto y bueno, es algo que quería dar una pincelada porque creo que el intervencionismo en rehabilitación está dándose muchísimo auge. Tenemos congresos especializados solo en intervencionismo en rehabilitación y creo que bueno, es algo interesante que quería traer aquí. Y bueno, el tema del ejercicio es bastante controvertido y somos unos firmes defensores del ejercicio. Durante también muchos años a la enfermedad neuromuscular se le contraindicaba el ejercicio, porque claro, si el músculo no está bien, ¿cómo vamos a castigar y fatigar al músculo? Pues bueno, sabemos ya que no es así, la gente con experiencia sabe que no es así, entonces el ejercicio nos sirve para prevenir una atrofia muscular, hemos hablado de las consecuencias que tendría esa atrofia muscular, mejora la potencia, la resistencia muscular, nos mejora también la propiocepción, hay ejercicios propioceptivos, y nos prevendrá las secuelas y las deformidades. ¿Qué tenemos? ¿Cuál es la orientación que tenemos que dar a nuestros pacientes a la hora de prevenir las secuelas? Evitar el sobrepeso, dar una orientación y dar una buena educación en higiene postural, dar unos buenos consejos sobre calzado, acompañar al niño afecto de neuromuscular de que hay un desarrollo psicomotor y durante todo ese proceso del niño podemos acompañarlo, mejorar el acondicionamiento físico de nuestros pacientes y conocer la actividad física y el deporte adaptado a cada uno de los pacientes. Hay poco estudio sobre el ejercicio. Os animo a la gente joven que veo aquí a que dediquéis estudios al ejercicio. Los ejercicios son poco potentes, no están bien hechos, la mayoría muestran sus beneficios, pero no hay un programa que sea superior a otros. ¿Esto por qué es? Porque no somos precisos a la hora de prescribir ejercicio. La gente que trata con enfermos tiene que ser, y sobre todo en el mundo de la rehabilitación, tenemos que ser precisos y tenemos que ser unos buenos prescriptores de ejercicio. Tenemos que darle al enfermo
cuál es la intensidad del ejercicio, cuál es la duración y cuál es la frecuencia. No podemos decirle, mira, usted vaya a la piscina, apúntese a la piscina, salga usted a caminar, haga un poquito de bicicleta. ¿Por qué? Porque esto ya me lo decía mi madre, no hace falta que vaya al médico especialista de rehabilitación para que me diga esto. Entonces, tenemos que adaptar las características del ejercicio al paciente y a los gustos, considerar y conocer los deportes que vamos a prescribir a los pacientes y además consensuarlo con el resto del equipo, las pautas de tratamiento y los momentos en los que hacer ejercicio. Todas las edades son susceptibles de hacer ejercicio. Los niños pequeños y las personas mayores. Y hay un estudio que salió, además salió mucho en las noticias, en los que enfermos de una residencia de 80 y 90 años habían empezado a hacer ejercicios de fuerza y habían mejorado, habían prevenido las caídas y se habían reducido el número de fracturas en un año. El ejercicio recomendado en la enfermedad neuromuscular, hay 150 enfermedades, es muy difícil recomendar un ejercicio de una manera global. Pero son fundamentalmente, y lo que dice la literatura, son ejercicios aeróbicos de bajo impacto, ejercicios de fuerza y de resistencia, los mimic exercises, por ejemplo, la repetición de actividades de la vida diaria, esto lo conocen muy bien las terapeutas ocupacionales, cómo a través de el ejercicio o de la repetición de movimientos podemos alcanzar y mantener la funcionalidad de los pacientes, y ejercicios propioceptivos, que son los del equilibrio, los conocéis bien. Algunas recomendaciones de seguridad que tenemos que tener en cuenta: evitar realizar ejercicio en temperaturas extremas, evitar actividades de resistencia que sean mantenidas por la fatigabilidad del músculo que os he comentado, y programar bien los tiempos de descanso entre ejercicio. Organizar el ejercicio en momentos más altos de energía. El ejercicio excéntrico generalmente está contraindicado por la rotura de las fibras musculares. Si se puede, intentar calcular cuál es la frecuencia cardíaca máxima y adaptarla a un 65% de la frecuencia cardíaca máxima. Utilizar cargas bajas y tener precauciones de seguridad. Es decir, en miopatías con fases inflamatorias no se puede realizar ejercicio. Vale, aquí en Burgos tenéis a un compañero mío que es especialista en rehabilitación, la telerehabilitación que llamamos, que tiene muchísima predicamento últimamente y creo que nos está ayudando tanto en el mundo de la terapia ocupacional como de la fisioterapia, que es Sergio Fuertes, que ha hecho un manual que se llama Manual de Rehabilitación con Videojuegos. Lo que vemos en diferentes fases también de las enfermedades es que la telerehabilitación mejora la adherencia al ejercicio, está adaptado, lo puedes adaptar al domicilio, te sirve y es mucho más cómodo que desplazarse después al centro sanitario, y que te permite la autogestión de la enfermedad. Yo para eso os he traído un vídeo de un paciente mío, de la consulta. Voy a ver si funciona, porque lo he cargado aquí. Vamos a verlo. Se llama Pien Pien y es un chaval que lo conozco desde que nació y ahora mismo tiene pues 8 años y es chino. Y es una atrofia muscular espinal. Vamos a ver si lo podemos ver. Vale. ¿Veis? Él está afectado, entonces solo tiene movilidad cervical. Entonces es un paciente que le ponemos en el bipedestador para prevenir la osteoporosis y porque es muy interesante que este nene tenga la bipedestación, y no toleraba la bipedestación de ninguna manera hasta que le hicimos todo esto de la telerehabilitación. Entonces el chaval ha mejorado un montón, casi no tira árboles, y entonces hace la movilización y el ejercicio para que veamos cómo el ejercicio se puede hacer en todos los niveles. Este es el bipedestador, lo he querido traer porque mantiene pues más de media hora la bipedestación con el aparato y porque no queremos dejarlo más, porque siempre se quedaría. Y esto nos permite mantener las extremidades, mantener el control del tronco. Y eso es bueno, pues como todas las AMES, es un tío espabiladísimo, listo y que ha mejorado muchísimo. También tiene otro vídeo jugando al ping-pong, que entonces ahora tenemos a otro niño que está aprendiendo a jugar al ping-pong con el videojuego, y entonces vamos a ver si los hacemos competir. Es decir, la teoría es un poco rollo, sobre todo a las 4 de la tarde, pero los pacientes son reales y son los pacientes con los que normalmente trabajamos. Aquí tenemos a Pien Pien.
Bueno, pues seguimos. Bueno, no me queda mucho, no os voy a dar mucha matraca. La terapia ocupacional. La terapia ocupacional, yo cuando estudié la carrera y cuando estudié la residencia, no sabía ni lo que era. Y he aprendido lo que es la terapia ocupacional trabajando con terapeutas ocupacionales, leyendo sobre terapia ocupacional, pero creo que se puede dar un paso más, y es lo que ahora os contaré. La terapia ocupacional está definida como el uso terapéutico en actividades de autocuidado, trabajo, juego, aumenta la independencia, mejoran el desarrollo, previenen la discapacidad, todo esto ya lo sabemos. Estas son, en la página de los terapeutas ocupacionales, la actividad que realizará el terapeuta ocupacional son todas estas: información y orientación para la mejora y mantenimiento de capacidades de la persona, analizar cuáles son las actividades que hacen los pacientes, asesorar y la adquisición de uso y ayudas técnicas. Pero los terapeutas ocupacionales no solo trabajan con las actividades básicas de la vida diaria. Y ahí es donde yo estoy aprendiendo, y seguro que vosotros sabéis mucho más que yo en este campo, pero creo que el terapeuta ocupacional tiene capacidades para reorganizar los engramas motores que os he dicho, que son lo que se pierde en muchas de las enfermedades neuromusculares, por medio de sus técnicas y de su intervención. ¿Vale? No sé si conoceréis las teorías de programación motoras en terapia ocupacional, donde los factores endógenos y unos factores exógenos o ambientales hacen que haya un aumento de la recuperación funcional. Lo que tenemos en las enfermedades neuromusculares, que es una pérdida de movimiento. El movimiento es lo que tenemos que intentar volver a conseguir o intentar mantener. El movimiento puede ser activado por un estímulo externo, las teorías de los reflejos, o por procesos centrales. ¿Vale? El estudio, procesos centrales. ¿Qué quiere decir eso? Pues se hicieron estudios con animales donde se les bloqueó la médula para que los miembros inferiores no se pudieran mover, pero aún así desarrollaron movimientos por medio de reorganización del córtex cerebral. Ese córtex cerebral, que es el sistema nervioso central en el fondo, ¿qué es lo que hace? Recoger estímulos. En terapia ocupacional, ¿qué es lo que hacemos? Trabajar con los estímulos para que esos estímulos modifiquen la organización cerebral. ¿Vale? Ese sistema nervioso central lo que hace es registrar, filtrar y combinar información sensorial que se recoge en diferentes niveles. Y hay dos tipos de respuesta, dependiendo también de la afectación. Hay una respuesta de hiperresponsividad, hay una respuesta aumentada o una respuesta disminuida. Este tipo de respuestas, cuando no son adaptadas, lo que crean es evitar o buscar diferentes tipos de inputs, diferentes sensaciones. Evitas una sensación aumentada de estímulo porque esa sensación aumentada de estímulo te produce un daño, un disconfort, entonces hay sensaciones de evitación. ¿Cómo se juega con esas sensaciones, con esa integración sensorial? La integración sensorial realmente es un proceso neurobiológico que se encarga de organizar de forma correcta información de sentidos, tanto internos como externos. En esa integración sensorial es donde tiene esa cabida el terapeuta ocupacional. Todos conoceréis ya cuáles son las salas las salas de integración sensorial, se llama así. Son salas donde los niños trabajan, especialmente se hace mucho en infantil, ¿vale? Que es donde está todo el desarrollo psicomotor, donde los niños trabajan para recibir diferentes estímulos y a partir de esos estímulos ir cambiando el córtex cerebral para ir desarrollando diferentes patrones motores. Muchos de ellos se han perdido, entonces se producen nuevos patrones motores. Es lo que tan famosamente se lanza a medios de comunicación como neuroplasticidad, ¿no? ¿Qué es la neuroplasticidad? La capacidad de cambio del sistema nervioso central a través de esos estímulos. Ahí es donde yo pienso que los terapeutas pueden intervenir y donde debemos de intervenir. ¿Vale? ¿Cuál es la intervención que hace el terapeuta ocupacional? La de modulación sensorial, es decir, modular los diferentes inputs que tenemos a nivel sistema nervioso central y a nivel del sistema nervioso periférico para cambiar también los patrones motores básicos. Ya sé que esto es un poco técnico y a lo mejor os perdéis un poco, pero bueno, la frase fácil es que las sensaciones son el alimento del cerebro.
Si no hay un estímulo, no hay una sinapsis. Si yo no tengo el estímulo vuestro, yo no sé cómo responder o cómo hablar. Si veo que os dormís mucho, pues aumentaré la voz, si me quedan. Si veo que estáis muy eufóricos, pues ya me relajo, ¿vale? Entonces, las sensaciones son el alimento del cerebro. Podemos jugar con esas sensaciones para que los niños y para que el desarrollo motor vaya hacia el camino que nosotros queremos que vaya, ¿vale? Esa planificación motora son el desarrollo, yo creo, progresivo de la terapia ocupacional. No sé, es un capote que pienso que nos pueden hacer al mundo de la rehabilitación, los terapeutas ocupacionales. Ya no que te hagan una silla que no se caiga, ni que te hagan una taza que sea más fácil de coger, ni que te hagan un tenedor. Todo esto ya está, y todo eso sí está bien, pero creo que podemos trabajar a nivel de esos estímulos y a nivel de la modificación del córtex. Luego me preguntáis todo lo que queráis. Vale, ya estoy terminando. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues el sistema nervioso es algo que cambia. Está claro que en los primeros años de la vida se desarrolla, como después más difícil será, pero la neuroplasticidad es algo que ocurre en todas las fases biológicas de la vida. Entonces, bueno, ahora voy a pasar al tema del abordaje de la relación con el paciente. Es muy importante, veo como siempre muchas caras jóvenes, y eso es bueno porque son la gente que se va a encargar de los pacientes en el futuro. Tenemos que establecer relaciones de confianza con el paciente, tenemos que crear una comunicación eficaz para eliminar las barreras que hay entre el paciente. Un paciente cuando va, sobre todo especialmente con los médicos, o sea, no sé si hay médicos aquí, pero los médicos tenemos que intentar eliminar esas barreras que ocurren. ¿Cómo abordamos esa relación con el paciente? Es muy importante que nosotros expliquemos de una manera convincente de qué se trata la enfermedad y cuáles son los fenómenos de la enfermedad. Hay que explicar los factores somáticos, es decir, todo lo que ocurre dentro del cuerpo, pero también los factores psicosociales que rodean al enfermo. Tenemos que intentar ganarnos la confianza y el respeto. ¿Cómo? Aprovechando el potencial del paciente. El paciente de una enfermedad rara es un paciente muy motivado, que tiene ganas de saber su diagnóstico, que tiene ganas de saber qué le pasa y cuáles son los programas y cuáles son los pasos a seguir. Aprovechemos ese potencial del paciente. También los factores no somáticos. Yo me siento muy cómodo cuando me viene, pues, la tendinopatía del supraespinoso, o cuando me viene una persona con una hernia discal. Y entonces trato la hernia discal, trato el hombro. Pero si yo la hernia discal la veo en el contexto de que la persona ha tenido que dejar de trabajar, que la persona ha tenido que dejar de caminar y entonces no puede relacionarse socialmente, y abordo ese factor no somático, seguramente mi comunicación con el paciente sea mejor. Intentar disipar los miedos. Los miedos fundamentalmente vienen del desconocimiento. Si el paciente no sabe algo, nosotros lo sabemos, que no siempre es así, tenemos que disipar ese miedo. Si no lo sabemos, también hay que decirlo. Bueno, evitar soluciones coartadas. Muy importante, evitar empezar a hablar de una manera técnica y científica, que sabemos que el paciente no se va a enterar de nada, y así nosotros nos protegemos de esa interferencia. Eso es bastante importante. Crear objetivos realistas. Yo no le puedo decir a Pien que no te preocupes, que dentro de 2 años tú te pones ahí y ya verás, con la rehabilitación vamos a estar caminando. No, porque entonces lleva a la frustración. Y considerar la disposición del paciente. Ser muy cucos a la hora de ver cómo está el paciente y qué podemos animarlo. Los dos tienen una responsabilidad, tanto el médico como el paciente. Hay una parte, ¿cuáles son las barreras que nos impiden esa comunicación? La comorbilidad, es decir, si un paciente tiene otras enfermedades añadidas, si hay déficits de lenguaje y comprensión. La tradición cultural, no es lo mismo un paciente donde la familia sea muy importante y donde la familia acoge al enfermo, como otras culturas que tenemos que la familia separa al enfermo, al enfermo con diversidad funcional. El fatalismo es algo que hay que luchar contra él, la ansiedad, el miedo, y tenemos un problema con las bajas expectativas de solución de los pacientes. Por eso es importante los objetivos realistas. También los miedos a los efectos adversos. Vamos a hablar de fármacos, vamos a hablar de infiltraciones, vamos a hablar de terapias que puede ser que generen miedo al paciente. ¿Y cuáles son nuestros fallos? Desde el punto de vista sanitario, muchas veces la evaluación es insuficiente.
por una falta de tiempo la mayoría de las veces. El diagnóstico es inadecuado, no conocemos. Si no conocemos, no lo sabemos. Nos lo podemos estudiar. Venga usted la semana que viene, que yo esto me lo estudio y la semana que viene ya lo hablamos. No pasa nada. Ausencia de entrenamiento en la exploración, es muy importante la exploración, ahora lo veréis también con mi compañero. Y bueno, las dudas sobre la prescripción, dudas sobre el tratamiento. Está claro, hay 150 enfermedades neuromusculares y hay 7.000 enfermedades raras, con muchísimos diagnósticos, con diferentes implicaciones genéticas. No podemos saberlo todo. Sí podemos implicarnos y aprenderlo, eso sí. Bueno, la comunicación eficaz al final es que nosotros dediquemos un poco de lenguaje apropiado, que el tiempo de exploración sea suficiente. Es importante la comunicación no verbal. Yo sé que el fisioterapeuta toca al paciente y ahí hay mucha comunicación no verbal. El resto de especialistas creo que también podemos hacerlo. Y es importante empatizar con los problemas del paciente. Para mejorar el tratamiento, una evaluación completa, unas metas, y las metas deberían de ser mejorar la función o mantenerla, tratar los aspectos psicológicos y disminuir en lo que nosotros podamos la discapacidad, y hacer un plan de tratamiento que sea individual, que sea explicativo y que actúe un poco según los mecanismos subyacentes. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando vea al paciente caminar diga, mira, le falla esto, voy a actuar aquí. Mira, me ha venido con dolor. O está preocupado porque su hija no estudia. Vale, pues voy a dejar que me explique por qué no estudia. ¿Vale? Las reacciones comunes siempre, bueno, pues es la confusión, la impotencia muchas veces, la ira, la rabia, sensación de que no tenemos el control de nuestro cuerpo y, bueno, pues la aceptación muchas veces. Son pacientes que tienen un recorrido inicial bastante tortuoso, porque desde que empiezan las primeras sospechas del diagnóstico, lo contrastas con tus amigos, con tu familia, con alguien, con el vecino que le ha pasado esto. Después le preguntas al amigo médico que tienes, que a lo mejor es urólogo y no tiene ni idea de estas cosas. Entonces, hay una búsqueda en ese recorrido inicial del diagnóstico que puede ser tortuosa. Tenemos que tenerlo en claro para que el inicio de la intervención nuestra sea lo menos tortuoso también para el paciente. Entonces, ¿qué servicios tiene que escoger? Y ahora aquí hablo también para las familias y para los enfermos que nos están viendo. Los servicios que el paciente tiene que escoger es aquel que te ofrezca un abordaje global. Creo que ha quedado claro que un conjunto de especialistas son los que tienen que tratar a los enfermos de enfermedades raras. Escoger y confiar en los servicios clínicos y sanitarios, buscar calidad, buscar cantidad dentro de la adaptación de las fases, es decir, número de sesiones, frecuencia del entrenamiento, diferentes abordajes para el tratamiento, pedir una información escrita de aquello que nos preocupa, poner objetivos prácticos y, bueno, lo que os he contado de la propuesta individual, siempre enfocado hacia el futuro. Del diagnóstico, ¿qué tendríamos que pedir? Pues que no nos lo dé una persona sola. Mire, me he ido a este neurólogo que trabaja en esta privada y me han dicho que este neurólogo es muy bueno. Y me dice algo que no me ha dicho todo un equipo multidisciplinar. No, el equipo multidisciplinar es importante a la hora de establecer el diagnóstico. Si se puede, establecer una biología de base. Hacer análisis, diferentes contextos clínicos, los informes por escrito y ofrecer ya desde la primera visita, si se puede, una propuesta de intervención. O sea, ¿cómo vamos a intervenir con este paciente? ¿Qué es lo que vamos a hacer? El otro día me vino un paciente con ELA con un diagnóstico todavía no claro, de 2 semanas, menos de 2 semanas de evolución, con casi nada de afectación clínica, y vino buscando esa intervención. Si yo le digo, mire, hasta que no tenga usted la electromiografía, yo no le voy a hacer nada, o hasta que el neurólogo no le diga, yo no le voy a hacer nada, no estoy dando una base a ese paciente. Entonces yo le digo, puede ser, hay un porcentaje de que esto sea una ELA, puede ser que no lo sea, hay bastante dificultad en el diagnóstico de la motoneurona, pero nosotros vamos a empezar a hacer esto, te vamos a guiar en esto, porque si es una ELA, seguramente todos estos ejercicios que vayas a aprender, el equilibrio que te vamos a mejorar, te vaya a ser funcional. Entonces, hacer una propuesta de intervención y de futuro, implicarse con el paciente que va a venir. Bueno, ¿y qué le pedimos a la intervención? Pues que sea global, que sea especializada, que se vea desde todos los puntos de vista y que haya una buena comunicación y coordinación.
¿vale? Entre los especialistas y el paciente con el especialista. Espera. El contexto escolar. En el tema de los niños es muy complejo porque los niños generalmente están escolarizados, muchos de ellos en el momento del diagnóstico tienen que cambiar de colegio en algunas ocasiones cuando hay déficits cognitivos y tienen que adaptarse, con lo cual la intervención en el ámbito escolar es muy interesante, con lo cual la comunicación del ámbito sanitario, que muchas veces se queda en ámbito sanitario, está en el hospital, también tiene que llegar a la realidad del paciente, que es la escuela. Con lo cual, intentar coordinar estrategias con profesores o terapeutas del colegio, priorizar cuáles son los objetivos primarios, tener buenos contactos y tener una buena relación con eso, orientadores, tutores y en los apoyos que tienen los niños en el colegio. Es importante organizarnos. Esto también va ahora mismo para los pacientes. Estoy intentando daros una visión paciente ámbito sanitario. Es importante que el paciente tenga tiempo para uno mismo, tiempo para su pareja, tiempo para la familia, hijos y amistades. Todo eso a veces puede suponer como una carga emocional demasiado fuerte. Entonces es importante que se vayan definiendo bien los tiempos. El cuidado personal es fundamental. Y yo le digo a la señora que viene sin tintar el pelo que a mi consulta no vuelva. Cuando hay un cambio, a ver, entendedme. Si hay o sea, es muy importante ese factor psicosocial. Si una persona que siempre ha venido arreglada a la consulta deja de arreglarse, y no deja de arreglarse porque no puede mover los brazos, sino porque ha abandonado la futura y la expectativa futura, eso hay que hacerlo ver, y eso hay que cambiarlo. Y esa rutina tienes que cambiarla. Y es importante, por eso lo de el tinte del pelo. Bueno, eso ya lo hablamos luego. ¿Vale? Es importante poner tiempos de diversión sin expectativas. Es decir, sí, vámonos a jugar a los bolos. Y en los bolos, si quiero tirar el bolo y no sé cuántos. Vamos a organizar tiempos de diversión, pero no con las expectativas que teníamos previamente. Con lo cual eso es importante. El ocio está, la diversión está, pero con diferente. Y es importante tener metas y objetivos. Hablo que son cosas diferentes, ¿eh? Pero si las expectativas previas luego se frustran, también es peor. Con lo cual hay que marcar objetivos que sean realistas. ¿Vale? Si hace falta es acudir a un profesional y dedicar tiempo y confiar en la gente que, bueno, tenemos al lado. El valor de la familia. Aquí os he puesto la guía F de INICO. Es accesible, la han hecho en Andalucía y también me gusta porque es una guía de intervención familiar, breve, pero que te ponen algunos puntos claros, algunos puntos concretos de cómo interaccionar con la familia, porque tanto los familiares como los pacientes muchas veces tienen esa dificultad de comunicación. Y creo que la familia es un sitio donde nos podemos apoyar los profesionales, donde se puede apoyar el paciente, donde la familia puede interaccionar. La interacción entre los miembros siempre tiene una jerarquía, los límites, las funciones que se regulan internamente. Y las experiencias influyen a todos, no solo al paciente, influye también a la familia y finalmente al profesional. Así que creo que la intervención familiar es de gran importancia. Las 10 dimensiones, esto bueno, pues son las 10 intervenciones, 10 dimensiones de calidad de vida familiar, desde un punto de vista individual y después de la orientación familiar. Cómo interaccionar, bueno, esto también necesitaría una charla aparte. Y el papel de las familias también es saber hasta dónde llegar. Vemos como a veces madres quieren ser neuropediatras, rehabilitadores, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, con lo cual hay una saturación en la propia madre del niño que nos trae a la consulta. Cada uno tiene que saber hasta dónde llegar en sus funciones, cuáles son las acciones principales de la familia, marcar objetivos. Y es importante trabajar, los terapeutas debemos de trabajar también con las familias y el paciente, cuáles son los objetivos esenciales y aprender a cuidar y cuidarse. Siempre el estilo ha de ser comunicativo y de educación. No es un estilo de marcar cosas concretas, de marcar dogmas. No somos dogmáticos y siempre la comunicación y la educación. Nosotros debemos dar información como quien está educando al familiar. Bueno, ya termino. Tenemos pacientes con muchas oportunidades y con problemas. Oportunidades que la investigación se está desarrollando en muchos ámbitos.
tenemos tecnología para poder desarrollar la investigación, tenemos una población motivada y un apoyo familiar. En pacientes que tienen limitada la independencia, que muchas veces es crónica la enfermedad y que muchas veces es incurable. ¿Cómo podemos cambiar esa balanza? Por medio de nuestra intervención, de la rehabilitación como un todo. He intentado hablar de la rehabilitación como todo, en que todos tenemos un papel en el que hacer. Esa balanza se puede modificar por esto, y entonces si nosotros minimizamos complicaciones secundarias, mejoramos calidad de vida, no encontraremos la cura, pero sí algo parecido a ello. Muchas gracias, y al final la aceptación y normalización de todo esto. Aquí tenéis mi correo si queréis algo. Gracias. Ahora hablad vosotros, que a mí ya no me queda voz. ¿Hay estudiantes de terapia ocupacional aquí? Muy bien. Ay, me gusta. ¿Estudiantes de fisio? ¿Logopedas? Muy bien. ¿Pacientes también he visto alguno? ¿Tenéis algunas dudas? Claro. Sí, bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me ha gustado mucho la visión global que has dado sobre la rehabilitación. Gracias. Y mi pregunta es sobre la fatiga. Sí. Me gustaría saber cómo podemos nosotros saber si estamos excediéndonos en el ejercicio con un paciente, qué signos tendríamos que ver, cómo podemos guiarnos. Cuando hacemos ejercicio a veces estamos un poco en la, sí, en eso la es duda. Cierto. Eso Entonces es cierto. no sabemos... Generalmente hay patrones de fatiga respiratorios, que ya los conocemos. Entonces, el ejercicio debiera de ser, no lo es muchas veces por la falta de recursos, pero debiera ser monitorizado, donde tendríamos una frecuencia cardíaca y una frecuencia respiratoria. Y después está el tema de la valoración muscular. Es decir, hay diferentes tests que tú lo que haces es analizar el músculo. Entonces, siempre tener una valoración inicial de cuál es la función muscular. Al final, lo que encontraremos, si nosotros nos excedemos, simplemente es la fatigabilidad del músculo. No hay una rotura, que esa es la duda a veces y el miedo que se tiene. No hay una rotura de la fibra, no va a haber una rabdomiolisis, porque no vamos a llegar a ese punto. Antes se fatigará el músculo. No va a haber un empeoramiento del estado neurológico. Eso es algo también que hay que decir. Entonces, ¿cómo lo medimos nosotros? Pues si hay una excesiva pérdida de función muscular, o sea, si nosotros nos baja del 3/5 del Daniels, ahí paramos. Es decir, si el músculo no es capaz de hacer toda la función del movimiento, ahí se para del tratamiento. Es decir, si tú partes de un 3 más, de un 4, y tú consigues el movimiento pero sin función, entonces ahí generalmente has llegado a la fatigabilidad del músculo. Pero hay varias escalas, te las puedo pasar después. Hay unas escalas que lo que hacen es medir todo. Pero es interesante porque después están los dinamómetros, pero claro, no puedes estar con el entrenamiento y el dinamómetro todo el rato al lado. Entonces hay como unos parámetros de la marcha y unos parámetros en algunas escalas que miden la fatiga, pero es un tema muy interesante. Sí, porque además a mí la experiencia lo que me da muchas veces es que cuando nos pasamos un poco de rueda o ellos se pasan de rueda con un exceso de motivación, al final es muy negativo, porque el mensaje que reciben es lo que yo he hecho con intención de mejorar me ha destrozado, me va quitando las ganas. No. Y esa parte, el equilibrio es... tienes que hacer, pero no te pases, porque a veces encontrar el equilibrio en la persona, en el paciente que tienes enfrente, el que quieres que participe mucho, pero que no se pase. Y que nosotros encontremos el equilibrio para decirle exactamente hasta dónde y que él encuentre el equilibrio para que acepte ese límite es muy difícil. Sí, sí, eso es muy complicado, ¿eh? Ahí no... Es un feedback continuo. ¿Telerehabilitación utilizáis aquí en el centro? Hay limitadas, pues hay que comprar una Wii
Las venden en el Wallapop. Hola, buenas tardes. Lo primero, felicitarle por su ponencia porque ha sido impresionante. Muchas gracias. Mi nombre es Silvia Gómez, soy paciente de quiste Starlove, no sé si conoce mi enfermedad. Ahora mismo estamos descubriendo que está vinculada a muchísimas más enfermedades autoinmunes y de tejido conectivo, etcétera. Estoy diagnosticada de esto, al igual que me lo he apuntado porque hiperexcitabilidad neurológica, vejiga neurógena, hipersensibilidad central, radiculopatías en ambas piernas, tengo nódulos, quistes, etcétera, por todo mi cuerpo y de ahí para arriba. El planteamiento que usted hace me parece espectacular, pero cuando nosotros vamos con una enfermedad rara, en mi caso, y hablo por mí y por muchos más pacientes que están hoy detrás de mí, y nos diagnostican quistes de Tarlov, lo primero que si el radiólogo lo pone, no vamos mal, porque tenemos pacientes que llevan 10 años peregrinando. Eso es cierto, sí, sí. Y lo segundo es que el tema de un equipo multidisciplinar, en nuestro caso, no se da. Yo he llegado a tomar 14 pastillas, entre ellas 300 de Targin, 120 de duloxetina, de ahí tansulosina, lo que quieran. Pero claro, es que el equipo multidisciplinar, cada uno manda lo que quiere. Sí, 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 no, y pasas por la unidad. Además que esta entidad la conozco bien porque tenemos algunos pacientes. Pasas por la unidad del dolor, pasas por el traumatólogo, el neurocirujano y el rehabilitador. Y así Sí. vamos. Y cuando acaba uno, vuelves a empezar con el Por otro. eso, y pasas por un urólogo porque todo se va complicando. Entonces, a mí me gustaría, y estamos retransmitiendo todo esto, que esto se llevara a la práctica, que es muy difícil, ya lo sabemos, pero igual que se hacen sesiones para un enfermo oncológico, con todo mi respeto, porque ahora mismo es lo que se me está buscando a mí, una leucemia, un linfoma, etcétera, igual que se hacen sesiones para otros pacientes, para las enfermedades raras, yo creo que también ese equipo multidisciplinar, no en todos los centros, porque no todos pueden estar especializados, y lo entiendo, pero cuando ya hay cierto nivel de pacientes con esa enfermedad y que eso no se llegue a hacer, o vayas a un médico y conoce tu enfermedad y aún así, como te tienes que ir pegando con todos, porque nos encontramos, me habré encontrado, llevo 2 años diagnosticada de esta enfermedad, creo que médicos que hayan empatizado con mi enfermedad, el doctor Poveda en el Hospital de Gets, pionero en esto y el que más sabe, y 4 más, y tengo como 150 a 200 informes de médicos diferentes. Sí, sí, yo creo que estas jornadas deberían de darse a médicos. A médicos, vamos, Pero, están súper bien para pacientes, para estudiantes. Yo soy sí, trabajo en sanidad también, bueno, ya no voy a poder volver a trabajar. Soy paciente, pero esto también, aparte de las familias, que es súper importante, nuestro entorno social para que acepten nuestra enfermedad, pero a médicos y a personal sanitario debería ir enfocado porque sí, no se saben. necesita, sí. Si esa es la idea, o sea, son los objetivos. Los objetivos son que por lo menos la gente que tiene una cierta sensibilidad hacia lo desconocido, porque es que en el fondo a todos nos da miedo, ¿eh? Que todos preferimos tratar cosas que son conocidas y que se curan de una manera rápida y que el paciente está siempre contento. Claro, el médico está contento y el paciente está contento. Es cierto que la multidisciplinaridad en estos pacientes es fundamental. Yo lo primero que he dicho hoy en la charla es los esfuerzos que se intentan hacer en algunos hospitales para intentar por lo menos recoger pacientes. Claro, si no es visible, quistes de Tarlov, ha habido muchos durante toda la vida, pero es verdad que no se oyen hasta... Yo llevo 3 o 4 años oyendo la existencia como entidad de los quistes de Tarlov, por ejemplo, y la afectación lumbar. Esto está bien, esta globalidad, pero también está bien que tú como paciente o sea, eres diferente de otra paciente que tiene quistes de Tarlov, seguramente, con unas comorbilidades diferentes. Y esa visión también individual de decir cuál es tu déficit y ese déficit voy a intentar abordarlo, eso es algo que también hay que comunicar a los especialistas o al mundo sanitario en general. Porque claro, nos encanta
globalizar, ¿no? Y que todo se trate de la misma manera es lo que sería fácil y lo deseable. Ojalá tuviéramos la pastillita para atacar todos, pero no, igual que un paciente diabético es diferente de otro, y no le puedes poner la misma dosis de insulina para esto también, ¿no? Y supongo que en tu caso el dolor es importante, por eso el abordaje del dolor es importante. Son importantes muchísimas cosas, claro, tanto el abordaje del dolor como el abordaje social, psicológico, etcétera. Pero claro, yo voy a hablar por mí. Si yo voy a un neurocirujano que me está siguiendo, lógicamente, y es estupendo, pero a mí nadie me informa que detrás de quistes de Tarlot, que todo lo estoy descubriendo yo porque paciente empoderado, paciente informado, pues igual que las personas que tengo detrás, Ana José y Manuel, que somos los que llevamos quistes Tarlot ahora mismo, si a mí nadie me dice que quistes Tarlot, detrás de quistes Tarlot hay Marfan, Edendarlos, fibromialgia, fatiga crónica, de ahí lo que queramos, linfomas, leucemias, cánceres de todo tipo, y pasa el tiempo, como en mi caso, 2 años, si nadie me dice eso, porque ya no me he puesto yo a investigar junto con otros compañeros. Sí, el retraso del diagnóstico es otra de las características Por eso. Y a mí se me informó, en mi primera resonancia se informó quistes de Tarlot. Y lo primero que se me dijo, el primer trauma que me vio, dice, esto no duele. En un 95% de los casos no duele, pero en un 5% son sintomáticos. Y cuando dan sintomatología, nos tienen en una cama. Yo, para venir aquí, esta semana me he tirado en cama 4 o 5 días, aparte de que estoy con defensas bajísimas y demás. Entonces, es a lo que me refiero. Nadie nos guía un poco, que yo entiendo que no se pueden saber todos los médicos las 7.000 enfermedades raras que hay. Sí, pero si tienes un factor somático, el abordaje del factor psicosocial alrededor del somático también es importante. Sí, pues. Por eso. Muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Bueno, yo también quería felicitarle porque me ha parecido excepcional la ponencia y invitarle a que venga a Burgos, porque de verdad que no tenemos profesionales aquí que aborden todo el, ¿no? Pues si está interesado estaríamos encantados. Bueno, yo soy una madre con un niño que no tiene la enfermedad neuromuscular, pero sí que es verdad que tiene un síndrome que causa epilepsia y que, como es fármaco resistente, pues le está ocasionando también un deterioro cognitivo. Sí, cognitivo y también neuromuscular. Yo me empeño porque, claro, él sí que tiene alteración en la marcha y a medida que va pasando el tiempo, pues cada vez más. En lo que ha comentado del ejercicio físico, pero creo que debo ser la única que veo que es importante en estos pacientes que hagan ejercicio físico. Lo que no sé, yo solamente pues intento que ande mucho, que moverle un poquito, pero... Claro, la orientación hacia el ejercicio. Claro. Claro, es que eso es fundamental. Claro, pero es que el resto de los profesionales yo creo que no lo deben de ver, o es más comodidad, no lo sé. O sea, hay que ver al paciente, hay que ver qué es lo que puede hacer. O sea, yo siempre les digo, este músculo se mueve, si este músculo se mueve, lo puedes entrenar. Si no se mueve ya, no se puede entrenar. Pero si se mueve ese músculo se puede entrenar. Todo el tema de órtesis, por ejemplo. Hay veces que en los casos de epileptiformes, por ejemplo, o en hipotonías musculares, el tobillo es lo primero que se pierde, la propiocepción del tobillo. Si nosotros a un nano le ponemos unos DAFO en el tobillo para darle una estabilidad, seguramente prolongue más la marcha, porque tiene una estabilidad. ¿Por qué? Porque dejan de caminar muchas veces los niños, porque claro, se caen. Porque la propiocepción en el tobillo se ha perdido, hay una laxitud, hay una hipotonía de la musculatura inferior y por eso caen. Si nosotros esa musculatura, esa base, un poco de la pata de la mesa, la podemos fijar por medio de órtesis, por ejemplo, los DAFO, seguramente note y él tenga ese feedback, porque además cuando hay un poco de alteración cognitiva, si a ti te molesta y te vas a caer, no lo haces y no te puedes forzar a hacerlo porque no tienes la cognición suficiente para poder hacerlo. Pero si tú tienes una buena base
en la pata de la mesa, seguramente el resto de la estructura se prolongue durante un tiempo más. Hay que ver también cómo está el tronco, si hay mucha debilidad en tronco o no, si se puede mantener sentadito o no, todas esas cosas. Ejercicios. Claro, eso debería estar guiado por un profesional. Claro, sí, debería. Que ahora, por ejemplo, nosotros, o sea, en todos sitios faltan recursos. Una cosa es lo que yo digo aquí y otra cosa es lo que seguramente podamos hacer nosotros también en nuestras consultas y lo que podemos hacer. Ahora hay en nuestro caso, en nuestro ámbito, tenemos una plataforma que se llama Hospiesport y son niños con discapacidades y son personas que se dedican al entrenamiento físico, gente del deporte, porque eso también es muy interesante. Yo a los organizadores les digo que se traigan alguna vez a alguien especializado en deporte y que os haga una charla sobre deporte, porque fisios, nosotros sabemos muchas cosas de lesiones, pero muchas veces gente del deporte nos sorprende en todas las cosas que saben. Entonces, allí funciona Hospiesport, que es pues eso, deporte adaptado a las discapacidades del niño. No está en la seguridad social, pero sí tienen ayudas para poder hacerlo. Quiero decir, hay veces que con unas normas básicas, y eso los fisios lo sabéis, que marcando algunas normas básicas podemos por lo menos mantener el tono del músculo. Yo creo que sí debiera de estar guiado por profesionales. Yo lo mando así, pero es que claro, por eso tenemos que concienciar a mucha gente para que... Claro, yo lo que he hecho en falta es que un médico pueda mantener o que se comunique con el resto de los terapeutas que tiene mi hijo, porque cada uno va por un lado. Es que esa ausencia total de que alguien además marque pautas, porque yo lo he intentado y no ha habido forma. Sí, una pequeña programación. Lo que os he dicho, el ejercicio tiene que estar por escrito, el programa de tratamiento debería estar por escrito y preciso. Ya sabemos, los profesionales sabemos que a lo mejor da lo mismo 10 repeticiones que 5. Pero si tú le dices 5, hay veces que la gente dice, venga, voy a hacer esas 5. Si le dices, bueno, pues las que pueda hacer, que tú lo dices con buena voluntad, todos lo hemos hecho alguna vez, pero le generas incertidumbre a la persona que tienes delante. Y algunas de esas personas necesitan esa certidumbre. No sé si me he explicado. Yo creo que en el caso de Elena y de su hijo en concreto, lo que pasa es que muchas veces muchos profesionales nos escondemos detrás del miedo a... Es como sobreprotegerle, porque como hay riesgo de que si se mueve de forma un poco independiente, tenga caídas, Yo el primer día que salí, que se me dio el golpazo que se me dio y salía, y yo decía, Dios, ¿qué va a decir la madre? Que no tenía cuidado si le llevaba de la mano. Y me dijo Elena, no, si es que eso pasa, me pasa a mí. Y hay veces que es por miedo también el que, ¿ves? A mí ha habido compañeros que me han dicho aquí, han visto a Carlos y han dicho, ¿pero qué haces con Carlos? Perdona que he dicho el nombre. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces si es que se va a matar por la escalera? Y digo, no, lo que le mataría es no subir escaleras, probablemente. Lo que le mataría es no hacer nada. El niño puede no que tiene se me caiga. osteoporosis generalmente, así que no se va a romper. Generalmente no se rompen nada. Pero sí. Pero hay Claro. mucho miedo a... dar una crisis, entonces la gente le sobreprotege. Entonces nos encontramos a mi hijo con 4 especialistas o 4 profesionales alrededor de él para que no le pase nada. Pero es que es todo lo contrario. Claro. El niño se tiene que mover, el niño tiene que andar. Es que se le hablábamos, está perjudicando sí, totalmente esa actitud. Lo hablábamos con los atáxicos antes, ¿no? O sea, los pacientes con muchísima ataxia tienen mucha alteración del movimiento también. Pero un atáxico también tiene que moverse. Porque si se queda sentadito es que no... Claro, por eso digo que hay que quitar el miedo y hay Sí. que mirar el beneficio del paciente o del niño. Sí, además que siempre... Yo es que he traído al Pien porque... No me lo he traído, él le hubiera encantado venirse, ¿eh? Porque vamos... y os lo hubiera contado él, pero... Tú mueves la cabeza, pues mueves la cabeza. Y puedes encontrar ocio moviendo la cabeza. No lo sé. Entonces, claro, la sobreprotección no es buena. No es buena, no. Gracias. ¿Cómo vamos de hora? Sí, ¿no? Bien. Pues bueno, de todas maneras voy a estar por aquí.
Si alguien no se atreve a preguntármelo así en público y quiere preguntármelo luego, hablamos luego, ¿vale? Yo también darte las gracias, ¿eh? Has Nada. cubierto todas nuestras expectativas, yo creo, muy bien, porque es difícil cuando somos, lo que decíamos antes, que el aforo es tan variado. ¿Qué dices? Si no soy muy profesional, si no soy muy técnico, si soy demasiado simple, si... Me ha sido muy difícil, ¿eh? Ya, él estaba preocupado con eso y yo creo que realmente, bueno... Gracias. Gracias. Gracias.